noticia que más te ha impactado? Probablemente entre las noticias que más te han impactado a lo largo de la historia podríamos destacar, y nos trasladamos a un siglo atrás, el naufragio del Titanic, la llegada del ser humano a la Luna, o ya más recientemente el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, el atentado de Atocha en el año 2004, o muy recientemente la extensión del virus COVID-19 a lo largo de toda la población. Todas estas noticias, ¿verdad?, y muchas otras que podéis pensar cada uno de vosotros, han sido noticias impactantes y sorprendentes que por sí solas, ¿verdad?, han ocupado la actualidad de los medios de comunicación a lo largo del tiempo. Y esto, justo hoy eso, es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar un suceso que podemos enmarcar dentro de estas noticias. Hoy vamos a estudiar un suceso impactante y sorprendente. Y probablemente se trata del suceso más extraordinario y fascinante en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta aquí el texto de esta mañana. Como he dicho, se trata de una de las porciones más impactantes de la Escritura, donde Jesús, Dios hecho hombre, muestra su poder sobre los espíritus inmundos.
A lo largo de la Escritura, ¿verdad?, conocemos y podemos destacar 3 grandes momentos en los cuales Dios muestra su poder sobre los espíritus inmundos. La primera ocasión, recordad al inicio cuando Dios expulsa a Satanás y a 1/3 de los ángeles caídos de su presencia en el cielo. La segunda ocasión podríamos ser esta, en la cual expulsa una legión de demonios. Y finalmente, después de la tribulación, cuando Satanás y sus secuaces sean atados durante 1000 años y posteriormente echados al lago de fuego por toda la eternidad. Este pasaje es un pasaje impactante, ¿verdad?, en el que Dios muestra su autoridad. En este pasaje se nos muestra el poder de Dios, se nos muestra la deidad de Cristo y se nos muestra que Cristo, que Jesús, es el Hijo de Dios. De hecho, como estamos estudiando a lo largo del Evangelio de Marcos de forma sistemática, se nos muestra a Cristo como Hijo de Dios y tal como señala Juan, Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Por lo tanto, el Mesías vino a vencer a Satanás, el príncipe usurpador de este mundo, a fin de rescatar a los pecadores de la esclavitud espiritual y llevarlos al reino de Dios. De hecho, ya desde Génesis capítulo 3, versículo 15, a raíz de la humanidad cayera en el pecado, Dios le promete a Eva, ¿verdad?, que de su simiente iba a venir un libertador que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esta promesa, queridos hermanos, fue cumplida totalmente en la cruz, cuando Cristo en la cruz derrota a Satanás, derrota al pecado y vence a la muerte. No obstante, en la cruz no fue el único lugar donde el Señor Jesucristo mostró su poder, ¿verdad? Recordar al principio de su ministerio, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Cristo derrota a Satanás, ¿verdad? Fue tentado hasta en 3 ocasiones y lo derrotó. Posteriormente, el Señor continuó su ofensiva contra estos poderes demoníacos. Jesús dominó a los ángeles caídos donde quiera que los encontrara. ¿Recordáis el pasaje de Marcos que ya estudiamos, capítulo 1, versículo 27? Cuando expulsó al demonio y la gente que había a su alrededor le preguntaba: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Pero como he dicho en la introducción, este pasaje de Marcos capítulo 5, del 1 al 20, es el pasaje más impactante sobre su poder, sobre las fuerzas demoníacas. Si recordáis el contexto inmediato que estudiamos la semana pasada en Marcos capítulo 4, los versículos del 35 al 41, el Señor Jesucristo mostró su poder sobre las fuerzas de la naturaleza, calmó la tempestad y en este pasaje el Señor Jesucristo muestra su deidad y su poder ejerciendo su soberanía absoluta sobre las fuerzas del reino sobrenatural. Y en este pasaje, en este relato del Evangelio de Marcos, vamos a distinguir 3 puntos. En primer lugar, el poder destructivo de los demonios. En segundo lugar, el poder liberador de la deidad. Y en tercer lugar, el poder condenador de la depravación. Fijaros, el primer punto, el poder destructivo de los demonios. Dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos,
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hasta aquí la palabra. Había sido una noche, ¿verdad?, agotadora para los discípulos, pero a su vez había sido también una noche vivificante. Habían visto el poder de Dios sobre la tempestad, habían salido de sus embarcaciones que habían partido desde Capernaum, si recordáis, y habían estado navegando a lo largo del lago de Galilea. Pero en lugar de llegar a ese lugar, se toparon con la más inolvidable de las tormentas, ¿verdad? Estaban conmocionados. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1 que se hallaba que a la mañana siguiente vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, esta región estaba formada por mayoría de personas gentiles y estaba justo en la ribera opuesta a Galilea, aproximadamente a unos 10 kilómetros de Capernaum, y recorría la costa este del lago. Es probable que los discípulos creyeran que habían viajado a través del lago como lo habían hecho antes. ¿Para qué? Para encontrar tranquilidad, para encontrar sosiego, respiro. Sin embargo, el Señor Jesucristo va hacia ese lado y era consciente de la misión que debía de cumplir. Por eso dice el texto: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tan pronto como los discípulos llegaron a la orilla, dejaron sus barcas, dice la Escritura que un lunático furioso bajó corriendo hasta el borde del lago para encontrarse con ellos. Como aclaración, en los evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 8, versículo 28, se nos dice que eran 2 hombres. Aunque tanto el evangelio de Marcos como el evangelio de Lucas deciden enfocarse únicamente en el individuo con que Jesús habló. Y dice el hecho de que este hombre tuviera un espíritu inmundo, lo que nos está diciendo es que estaba endemoniado. Fijaros versículo 15, la misma idea. Y ven al que había sido atormentado del demonio. Cuando el Nuevo Testamento habla de aquellos con espíritu inmundo o de los endemoniados, está describiendo a esas personas que están habitadas y que por tanto estaban controladas y atormentadas por el diablo o por ángeles caídos. Y aunque en la actualidad y en ese tiempo todos esos ángeles caídos, todos esos demonios obran en la sociedad a través de promover el error, las mentiras, la falsa religión y la apostasía, aún y en ese tiempo vemos la posesión demoníaca como una forma extrema de subyugación individualizada, donde entraban en las personas y controlaban la mente, el cuerpo y la voz de la persona. Y esto se trata de un fenómeno sobrenatural
que va más allá de cualquier explicación científica, psicológica o médica. Hoy vemos a grandes asesinos en serie, ¿verdad? Vemos personas que entran en escuelas, en colegios, que matan. Muchas veces se le achaca que han tenido una infancia difícil, una situación difícil en su niñez, pero verdaderamente la razón es porque están con el demonio, tienen demonios en su interior y en su personalidad. Y aún hoy lo vemos, ¿verdad? Y en este pasaje se nos muestra. ¿Quién era este endemoniado? Fijaros, Marcos empieza señalando que tenía su morada en los sepulcros. Por lo general, sabéis que los judíos evitaban permanecer cerca de las tumbas para no quedar ceremonialmente impuros. Ellos no querían tocar el cadáver. Y aquí, en esta región, que como he dicho era una región gentil, había una persona que se hallaba más cómoda viviendo entre los muertos que entre los vivos. Además, el Evangelio de Lucas añade que no tenía ropa, estaba desnudo. Esto nos muestra no solamente su perversión sexual, sino también nos ilustra el tormento físico por el que esta persona estaba pasando. Estaba poseído por los demonios y estaba tristemente expuesto a los elementos naturales. Este loco gentil, junto con su compañero, estaban en lo alto de la colina y debieron de haber quedado sorprendidos al ver a una serie de discípulos desembarcando en la orilla. Después de esa traumática noche en el lago donde el Señor calma la tempestad, estos discípulos y el Señor Jesucristo fueron sorprendidos e impactados por la aparición de este demente peligroso y de su compañero, como relata el Evangelio de Mateo. Fijaros, eran una amenaza para esa región. De hecho, dice la palabra del Señor, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Bajo el dominio demoníaco, esta persona estaba desequilibrada, era sobrenaturalmente fuerte, estaba furioso, de tal manera que dice el texto que hasta se mutilaba. Y ellos desde lo alto de la colina, estos endemoniados, observan como Jesús, sus discípulos, estaban desembarcando. Tal vez estaban pensando que tenían las nuevas víctimas para aterrorizar. Y por eso bajan corriendo la ladera, hacia la orilla, gritando, dando voces. Bajan a la orilla y sin embargo, ¿a quién se encuentran? Al Hijo de Dios. Fijaros, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, es decir, el demonio que habitaba en este hombre, pudo sentir la presencia de Dios y entró en pánico. Fijaros, dice el texto, versículo 6, corrió y se arrodilló ante él. Hizo una reverencia de arrepentimiento, pero no era de arrepentimiento, sino porque había reconocido a el soberano celestial. Había reconocido a Dios hecho hombre. Y por eso dice, versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estos demonios que habitaban en esta persona,
estos ángeles caídos que habían servido a Dios desde su creación hasta que se unieron y se rebelaron contra Dios y se unieron a Satanás y fueron expulsados del cielo, sabían quién era Jesús. Fijaros, le dicen el Hijo del Dios Altísimo. Que esto es la expresión para mostrar que tenía la misma autoridad y la misma esencia o naturaleza que Dios Padre. El demonio sabía que Jesús era Dios hecho hombre. Y por tanto, por eso le clama, como hemos leído en el versículo 7, te conjuro por Dios que no me atormentes. En segundo lugar, el segundo punto de nuestro bosquejo es el poder liberador de la deidad. Dice el texto desde el versículo 8 hasta el 16. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven a que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Hasta aquí la lectura. Los demonios, como he dicho, conocían perfectamente al Hijo de Dios y eran plenamente conscientes de su imposibilidad de resistir su poder. No les quedaba más opción que salir de esta víctima humana, porque Jesús les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y en este proceso en el cual el Señor saca a estos espíritus inmundos, fijaros que Jesús hace una pausa y en el versículo 9 le pregunta, ¿cómo te llamas? Entonces el demonio respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Desde luego, ese no era el nombre, ¿verdad?, del individuo, sino que era el título que esas fuerzas demoníacas, que esos ángeles caídos habían tomado. Se llamaban legión, y la legión es, como todos conocéis, una designación militar usada para identificar a grupos de soldados. En ese momento, una legión consistía en 6.000 soldados. Lo que está demostrando el texto, por tanto, es que eran muchos los demonios que habían dentro de esta persona. Y Jesús le exige saber el nombre de estos demonios por una sencilla razón, porque quería mostrar su poder sobre el reino de Satanás. No era que tuviera autoridad para echar fuera a un demonio, sino que tenía la autoridad para echar a una legión de demonios. Los ángeles caídos, sea uno o sea muchos, estaban bajo el control de la voluntad y el poder incomparable de Jesús. Entonces, el vocero de estos demonios, después de divulgar su nombre, fijaros, después
de decir cómo se llamaban, le rogaban mucho, dice la Escritura, que no los enviase fuera de aquella región. El deseo de esta legión de demonios era permanecer en ese lugar. ¿Para qué? Para seguir actuando a través de la cultura local y de las costumbres religiosas, paganas y gentiles. Y dice el texto, fijaros, versículo 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. La petición de los demonios era extraña. Estaban totalmente desesperados. Sabían que no podían quedarse dentro de esta persona porque Dios había ordenado que saliesen de él. Y buscan esa alternativa. Entonces ven allí un hato de cerdos. Sabían que ya no podían atormentar más al hombre y pensaron, bueno, vámonos a ese hato de cerdos. Estamos allí por un tiempo y luego vamos y atormentamos a otra persona humana. Pero el Señor Jesús tenía otro propósito que ellos debían cumplir y por tanto les da permiso, ¿verdad? Fijaros, Jesús les dio permiso. Por poderosos que sea Satanás, por poderosos que sean sus fuerzas demoníacas, por poderosos que sean sus ángeles caídos secuaces de Satanás, fijaros, no pueden hacer nada fuera de lo que Dios les ordene o fuera de lo que Dios les permita hacer. Y por supuesto, Dios no es el autor del mal, pero a pesar del caos y de la corrupción que producen estos espíritus malignos, esto encaja dentro del plan soberano de Dios, en el que todas las cosas actúan para su gloria, para el bien espiritual de los que le pertenecen. Entonces Jesús, en su plan soberano, les da permiso, ¿verdad?, para entrar en ese hato de cerdos, y Jesús está permitiéndoles que dieran a conocer la verdadera magnitud de su fuerza destructiva y moral. Jesús estaba mostrando su poder ante la sociedad. Por tanto, tuvieron permiso y los demonios no dudaron en cambiar de sitio. Dice la Escritura, y saliendo, versículo 13 en mitad, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Y qué pasó? El hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. La dramática escena proveyó una prueba impactante e innegable de que los espíritus malignos habían salido del hombre. Igualmente muestra el poder destructor, ¿verdad?, de estas fuerzas demoníacas. Fijaros, 2000 cerdos cayeron sobre el despeñadero, lo que implica que aproximadamente 2000 demonios estaban atormentando a esta persona. Los demonios no tuvieron otra alternativa que obedecer y cumplir el mandato soberano de Dios. Y como he dicho, aunque los ángeles caídos son seres excepcionalmente poderosos, están bajo la autoridad del Hijo y del Padre. Por tanto, estos espíritus inmundos fueron arrojados a este hato de animales y se ahogaron en el lago. ¡Qué horror!, ¿verdad? ¡Qué impactante tuvo que haber sido! Por eso, horrorizados con lo que acababan de presenciar las personas a su alrededor, fijaros, dice versículo 14, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos.
y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23, dice que salieron y contaron todas las cosas, tanto la liberación del hombre como la muerte traumática de los cerdos. Este informe lo que provocó fue que se despertase la curiosidad de los residentes locales. Ellos corrieron a ver lo que había acontecido, dice el texto. Entonces vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Es decir, las personas que habían conocido a esta persona, a la cual tenían miedo, a la que habían visto como un loco endemoniado, lo ven sin furia, sentado, vestido, como dice el texto bíblico, y en su juicio cabal. Versículo 15. Qué asombrosa evidencia, ¿verdad?, de la transformación total que se había realizado en la vida de este individuo. Sin lugar a dudas, Jesús no solamente había expulsado a los demonios, sino que le había explicado el Evangelio. De modo que este hombre, que estaba atormentado por esta legión de demonios, no solamente fue liberado de los demonios, sino que también fue liberado del peso del pecado y de la condenación eterna. ¿Cómo reaccionaron las personas? Hubiéramos pensado que lo normal es que reaccionasen con fe, con gratitud, con adoración, pero fijaros que dice el texto bíblico, versículo 15 al final: tuvieron miedo. ¿Por qué estaban aterrados estas personas? Tuvieron miedo cuando les contaron, como dice el texto bíblico, lo que habían visto, versículo 16, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y esta palabra miedo tiene el significado de un temor o pavor extremo. De ahí viene la palabra fobia en el castellano. Había desaparecido el temor que tenían a este loco endemoniado. Y en su lugar estaba el terrible miedo que habían encontrado al reconocer que se encontraban en la presencia de Dios. Finalmente, el tercer punto de nuestro bosquejo es el poder condenador de la depravación. Dice la palabra del Señor, versículos del 17 al 20. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lo normal es que se hubiera producido, ¿verdad?, un avivamiento, grandes conversiones en esa región. Sin embargo, la respuesta depravada del ser humano fue un rechazo inmediato. Fijaros que le dicen al Señor Jesucristo: fuera de aquí, fuera de sus contornos, fuera de nuestra ciudad, trasladándolo a nuestro lenguaje. Los demonios le habían suplicado a Jesús que los dejara en aquella región,
mientras que los habitantes le ruegan que se fuera. Qué duro es el corazón, ¿verdad? Qué depravado está el corazón de las personas sin Dios. Estos hombres preferían la compañía de los peligrosos demonios antes que la presencia y la compañía del divino libertador. Habían rechazado a Jesús. Estos individuos son un claro ejemplo de la incredulidad. El milagro, el asombroso milagro del Señor Jesucristo no los llevó a fe. No creyeron en Él como el Mesías, como el Señor, sino que realmente tuvo un efecto contrario. Sus corazones seguían fríos, impenetrables, estaban ante la presencia del Hijo de Dios y le ruega que se fuera. Antes hemos estudiado cómo el Señor, ¿verdad?, les permite y les concede el deseo a los demonios de ir a esa harta de cerdos. Ahora, Jesús también cede a los deseos de estos residentes y les da y les concede el deseo de irse de ese lugar. Jesús y sus discípulos, dice el texto, que se fueron a sus barcas con el objetivo de volver a Capernaum. Pero ¿qué sucede? Que este endemoniado, dice, al entrar él en la barca, versículo 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste entre los habitantes incrédulos y esta persona, este antiguo endemoniado. No quería vivir ya ningún otro día sin Jesús. Como nuevo creyente, como recién convertido, le suplica al Señor que le permitiera acompañarle. Pero el Señor tenía otros planes. Por eso dice Jesús, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a la casa, a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor no lo lleva de regreso a Capernaum, sino que el Señor le encomienda que fuera un misionero en el lugar donde se hallara. Fuera a su casa, a su tierra, y que proclamase el Evangelio. Su vida había sido totalmente transformada. Todos conocían y tenían pavor de esta persona. Sin embargo, ahora irradiaba la gloria transformadora del Evangelio y declaraba lo que Cristo había hecho por él. Fijaros, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Viajó por toda la región gentil del oriente de Galilea, anunciando, proclamando las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? Fijar por un instante en Marcos, capítulo 7, versículo 31, hasta el 8:9. Dice 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasó por esta región, por la región de Decápolis. Y ahí vemos que hizo otro milagro y dice, versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión, y un poquito más adelante, fijaros, y comieron, se saciaron cuando multiplica y alimenta a los 4.000, y fijaros, dice la palabra del Señor, eran los que comieron como 4.000 y los despidió.
Fijaros, hermanos, una enorme multitud, cuando el Señor volvió a esa región, había ido a oír predicar al Señor Jesucristo. El propósito de este relato, así como el de la tormenta que estudiamos la semana pasada, era resaltar el poder y la autoridad de Jesús. El poder sobre las fuerzas de la naturaleza y el poder sobre las fuerzas endemoniadas. Como Dios encarnado, como Dios hecho hombre, Cristo, nuestro Salvador, gobierna tanto sobre el reino natural como sobre el reino sobrenatural. Por tanto, como creyentes, aquellos que amamos al Señor, no tenemos de nada de lo que temer. No temamos ni a la naturaleza, ni a las fuerzas de la naturaleza, ni a los poderes demoníacos. Por eso dice Romanos, en el capítulo 8, y con esto concluimos, versículo 28, y podemos afirmar y podemos hacer nuestro, cuando dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.